Bienvenido a este estudio de la Palabra de Dios, donde estamos estudiando el tema de la santidad. Para hoy veremos cómo una persona piadosa, una persona santificada, tiene paciencia. Empecemos con una oración. Nuestro querido Padre, nos dirigimos a ti en este momento, dándote la honra y la gloria, Señor. Tú mereces, oh Señor, toda alabanza. Tú sí que la mereces, oh Padre. Gracias por tu santa palabra, porque en ella podemos confiar y porque sabemos que ahí tú nos has dejado la verdad. Ahí encontramos a Cristo, el único camino, verdad y vida. Mi Dios, por favor, perdona todos nuestros pecados delante de ti y ayúdanos, Señor, ábrenos el entendimiento. Tú has dicho que si estamos falta de sabiduría, que la pidamos y tú la darás. La pedimos, Señor. Necesitamos de tu sabiduría para poder comprender tu palabra. Y en especial este tema de la paciencia. Por favor, Señor, quédate con nosotros. Envía tus ángeles a donde quiera que estén todos nuestros amigos que nos están escuchando. Lo suplicamos por nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, empezaremos buscando el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así es que hoy hablaremos de la paciencia. Y qué bonito empezar con el ejemplo de Job, tal y cual lo leemos en Santiago. La paciencia es una estrella que brilla en una noche oscura. Y nos referiremos a la paciencia en varios sentidos. Primero, paciencia en la espera. Si una persona piadosa no obtiene su deseo inmediatamente, esperará hasta que la misericordia esté madura. Leamos el Salmo 130, verso 6. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Mi alma espera. Hay una buena razón para que Dios tenga el tiempo de nuestras misericordias. Isaías 60, 22 dice: Yo, el Señor, haré que todo suceda en el momento oportuno. La liberación puede retrasarse más allá de nuestro tiempo, pero no se retrasará más allá del tiempo de Dios. ¿Por qué debemos esperar pacientemente a Dios? Bueno, somos sus siervos. Esperamos todo lo demás. Por ejemplo, esperamos la semilla hasta que crece, como lo dice Santiago 5:7. ¿Y por qué no podemos esperar a Dios? Dios nos ha esperado a nosotros. Leamos Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Dios nos ha esperado. ¿No ha esperado nuestro arrepentimiento también? ¿Cuántas veces vino, año tras año, antes de poder encontrar fruto en nosotros? ¿Esperó Dios por nosotros y no podemos nosotros esperar en Él? Otro enfoque que queremos dar a la paciencia es la paciencia para soportar las pruebas. Y esta paciencia es doble. Primero, paciencia con respecto a nuestro prójimo, cuando soportamos las heridas que nos causan sin vengarnos. Y segundo, paciencia con respecto a Dios, cuando llevamos la prueba sin quejarnos. Existe algo que se conoce como una paciencia forzada, que es soportar una cosa porque no podemos evitarla. Es más bien necesidad que paciencia, así es que a esto no lo entenderemos como paciencia real. La paciencia es una alegre sumisión de nuestra voluntad a Dios. Hechos 21:14 dice: que se haga la voluntad del Señor. Una persona piadosa acepta lo que Dios hace, no solo como algo bueno, sino como algo mejor para Él. La gran disputa entre Dios y nosotros es: ¿la voluntad de quién va a permanecer? ¿La de Dios o la nuestra? Ahora, la voluntad de los regenerados cae en la voluntad de Dios.
Y hay 4 cosas que son opuestas a este paciente marco del alma. Veamos la primera. La inquietud de espíritu. Cuando las cuerdas de una guitarra están enredadas, la guitarra no es apta para hacer música. Así que cuando el espíritu de un cristiano está perplejo y perturbado, no puede hacer melodía en su corazón para el Señor. El segundo punto es el descontento. Cuando una persona no está enfadada por sus pecados, sino por su condición, esto es diferente a la paciencia. El descontento es la hija del orgullo. Tercer punto, la deserción, que es una aversión a Dios, a sus caminos y una caída de la verdad del Evangelio. Los pecadores tienen pensamientos duros sobre Dios, y si Él los toca en un punto doloroso, muchos se alejarán de Él inmediatamente. Y finalmente el punto 4, autovindicación. Cuando en lugar de ser humillado bajo la mano de Dios, una persona se justifica a sí misma como si no hubiera merecido lo que está sufriendo. Un orgulloso pecador se defiende a sí mismo y está dispuesto a acusar a Dios de injusticia, como si tuviéramos que acusar al sol con la oscuridad. Esto está lejos de la paciencia. Una persona piadosa se suscribe a la sabiduría de Dios y se somete a su voluntad. No solo dice, buena es la palabra del Señor, como dice Isaías 39:8, sino buena es la vara del Señor. Ahora, ¿cómo demostraríamos que somos piadosos? Bueno, seamos distinguidos en esta gracia que estamos estudiando hoy, la paciencia. Eclesiastés 7:8 dice, el paciente de espíritu es mejor que el orgulloso de espíritu. Demostremos nuestra paciencia al cumplir la voluntad de Dios. La paciencia para soportar la voluntad de Dios es doble. Primero, si Dios nos quita algunas de nuestras relaciones, de nuestros amigos, de nuestros familiares, por ejemplo, la pérdida de un pariente querido es como arrancar un miembro del cuerpo. Pero la gracia hará que nuestros corazones se calmen y se tranquilicen y producirá una santa paciencia en nosotros bajo un momento tan severo. Presentaré ahora 7 consideraciones que pueden actuar como una medicina espiritual cuando surge la impaciencia bajo la pérdida de un ser querido. Primero, el Señor nunca quita ningún consuelo a su gente sin darles algo mejor. Los discípulos se separaron de la presencia física de Cristo y Él les envió el Espíritu Santo. Dios eclipsa una alegría y aumenta otra. Cuando los amigos piadosos mueren, se les quita del mal que vendrá, como dice Isaías 57:1. Están fuera de la tormenta y se han ido al descanso hasta la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. ¿No nos alegraremos acaso que ellos sean librados de todos los males por venir? Ya están descansando. El segundo punto, nosotros que buscamos la santidad, tenemos un amigo en el cielo que nunca perderemos. Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. También el Salmo 23:4 dice, aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, tú estás conmigo. Dios es un amigo que no puedes perder, y Él será tu guía en esta vida. El tercer punto, tal vez Dios nos está corrigiendo por una falta, y si es así, nos conviene ser pacientes. Puede ser que esta persona que perdimos tuviera más de tu amor que Dios, y por lo tanto, Dios te quitó esa relación o así lo permitió, para que el flujo de tu amor pudiera correr de nuevo hacia Él. Una mujer había sido privada primero de sus hijos y luego de su marido, y ella humildemente dijo, Señor, tienes la intención de tener todo mi amor. Escuchen qué humildad y qué paciencia bajo esta prueba. A Dios no le gusta tener a ninguna criatura en el trono de nuestros afectos. El punto 4. Una relación con otra persona cristiana a veces se separa, pero no se pierde.
Pronto llegará el momento en que habrá un encuentro sin despedida. Leamos lo que dice 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cuánto se alegra uno de ver a un amigo ausente desde hace mucho tiempo? Y qué gloriosa alegría habrá cuando las viejas relaciones se encuentren después de la segunda venida de Cristo y podamos abrazarnos unos a otros. Cuando un gran príncipe desembarca en la orilla, se dice que los cañones se disparan en señal de alegría. Y cuando los amigos piadosos han desembarcado todos en la orilla celestial y se felicitan unos a otros por su felicidad, qué alegría tan estupenda habrá ese día. Qué música en el coro de los ángeles, cómo sonará el cielo con sus alabanzas. Y estarán juntos todos en el seno de Cristo. Es el lecho de perfume, todos los que hayan descansado en el Señor. Punto número 5. En verdad, merecíamos algo peor, la muerte eterna, pero en Cristo hay esperanza. ¿Se ha ido acaso un niño, una esposa o un padre? ¿Nos ha privado a Dios de alguna relación? Bueno, bien podría habernos privado de la salvación. Lo merecíamos. ¿Pone a Dios un poco de amargura en la copa? Merecíamos realmente el veneno. Dice Esdras 9:13, nos has castigado menos de lo que merecen nuestras iniquidades. Tenemos un mar de pecado, pero solo una gota de sufrimiento. Punto 6. El alma paciente tiene dulce paz. Una persona impaciente es como un mar agitado que no puede descansar. Leamos Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Se tortura a sí mismo en el potro de sus propias penas y pasiones, mientras que la paciencia calma el corazón, como Cristo lo hizo con el mar cuando estaba agitado. Ahora hay un sábado en el corazón, sí, un cielo, un reposo. Lucas 21:19 dice, en vuestra paciencia poseed vuestras almas. Y el punto 7, cuán pacientes han sido muchos de los santos cuando el Señor ha roto el bastón de su consuelo al despojarlos de sus relaciones. Vemos el primer ejemplo con el cual empezamos este tema, Job. El Señor se llevó a los hijos de Job, y él estaba tan lejos de la murmuración que cayó en la bendición. Job 1:21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me iré. El Señor dio y el Señor quitó, que el nombre del Señor sea alabado. También Dios predijo la muerte de los hijos de Elí. En 1 Samuel 2:34 leemos, en un día ambos morirán. Pero cuán pacientemente tomó esta triste noticia Elí, dijo, es la voluntad del Señor, que haga lo que mejor le parezca. Leemos su respuesta en 1 Samuel 3:18. Veamos el contraste entre Elí y el faraón. El faraón dijo, ¿quién es el Señor? Éxodo 5:2. Y Elí dijo, es el Señor. Cuando Dios golpeó a 2 de los hijos de Aarón también, y fueron muertos, Aarón guardó silencio. Así lo leemos en Levítico 10:2 y 3. La paciencia abre el oído, pero cierra la boca. Abre el oído para oír la vara, pero cierra la boca para no decir nada contra Dios. Vean aquí los patrones de la paciencia, ¿y acaso no los copiaremos? Estas son consideraciones que tranquilizan el corazón cuando Dios pone una prueba y a veces permite que nos sea quitado un ser querido. Debemos ser pacientes cuando se nos presenta también algún problema. Romanos 12:12 dice, paciente en la tribulación. La palabra hebrea para afligido significa ser derretido, y Dios parece fundir a su pueblo en un horno. Zacarías 13:9 dice, los refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. A veces Dios deja que la aflicción permanezca por mucho tiempo.
El Salmo 74:9 dice: ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo durará esto. A veces sucede con las enfermedades, algunas son crónicas y permanecen en el cuerpo durante varios años. Lo mismo sucede con las aflicciones. En todos estos casos corresponde a los santos descansar pacientemente en la voluntad de Dios, aunque a veces parece difícil. La palabra griega para paciente es una metáfora y alude a alguien que se mantiene invenciblemente bajo una pesada carga. Esta es la noción correcta de paciencia, cuando soportamos la aflicción invenciblemente sin desmayarnos o preocuparnos. La prueba de un piloto se ve en una tormenta, así que la prueba de un cristiano se ve en la aflicción. El piadoso tiene el arte de la navegación, que cuando los vientos tempestuosos soplan desde el cielo, dirige el barco de su alma sabiamente y no se precipita sobre la roca de la impaciencia. La aflicción en las Escrituras se compara con una red. El Salmo 66:11 dice: nos has metido en la red. Algunos han escapado de la red del diablo, pero el Señor permite que sean llevados a la red de la aflicción. Pero no deben ser como un toro salvaje en una red, dice Isaías 51:20, pateando y lanzándose contra su Creador, sino que deben permanecer pacientemente hasta que Dios rompa la red y les abra un camino para escapar. Propondré 4 potentes argumentos para alentar la paciencia en los problemas que nos afligen, esperando sea de bendición para ustedes. El primero, leamos Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para nuestro bien. Nosotros oramos para que Dios tome control con nosotros, un curso para que pueda hacer el bien a nuestras almas. Cuando Dios nos aflige, escucha nuestras oraciones. Lo hace para nuestro bien. No es que las aflicciones en sí mismas nos beneficien, sino que como el Espíritu de Dios trabaja en ellas. Porque así como las aguas de Betesda no podían dar salud por sí mismas, a menos que el ángel baje y las revuelva, dice Juan 5:4. Así las aguas de aflicción no son en sí mismas curativas, hasta que el Espíritu de Dios coopera con ellas y nos santifica. Las aflicciones son provechosas de muchas maneras. Hacen a las personas sobrias y sabias. Muchos se vuelven locos por la prosperidad. No conocen ni a Dios ni a sí mismos. El Señor los ata con cuerdas de aflicción para que los lleve a una mente correcta. Job 36:8 y 10 dice: si se les ata con cuerdas de aflicción, entonces Él les muestra sus transgresiones. También les abre el oído a la disciplina. El segundo punto, las aflicciones son un amigo de la gracia. El pueblo de Dios está en deuda con sus problemas. Sí, con sus problemas. Nunca habrían tenido tanta gracia si no se hubieran enfrentado a estos problemas, a estas pruebas tan severas. Los santos prosperan por la aflicción. Dios hace que la gracia florezca más en la caída de la hoja. Las aflicciones aceleran nuestro paso en el camino al cielo también. Es con nosotros como con los niños cuando los mandamos a hacer un recado. Si se encuentran con manzanas o flores por el camino, se van a quedar y no tienen mucha prisa por llegar a la casa. Pero si algo les preocupa, les asusta, entonces corren con toda la rapidez que pueden a la casa de sus padres. Así que en la prosperidad nosotros recogemos manzanas, flores y no pensamos mucho en Dios y en el cielo. Pero si empiezan a surgir problemas y los tiempos se vuelven espantosos, entonces nos apresuramos más al cielo. Y con David dice el Salmo 119:32, corre el camino de los mandamientos de Dios. Dios mezcla la misericordia con la aflicción. Empapa su espada de justicia en el aceite de la misericordia. No había una noche tan oscura, pero Israel tenía una columna de fuego junto a ellos. Y no hay una condición tan sombría en la que no podamos ver la columna de fuego
que nos dé la luz de Dios. Si el cuerpo está sufriendo y la conciencia está en paz, hay misericordia. En el arca se dice que había una vara y una olla de maná, además de los 10 mandamientos. Podemos tomar un ejemplo aquí para nosotros. La misericordia entrelazada con el juicio. He aquí la vara y el maná. La paciencia demuestra que hay mucho de Dios en el corazón. La paciencia es uno de los títulos de Dios. Romanos 15:5 dice, el Dios de la paciencia. Si tienes tu corazón fundido en este molde bendito, es una señal de que Dios te ha impartido mucho de su propia naturaleza. Brillas con algunos de sus rayos. La impaciencia, por el otro lado, demuestra que hay mucha insensatez en el corazón. Si el cuerpo es de tal tipo que cada pequeño rasguño de un alfiler hace que la carne se encone, dices, seguramente la carne de este hombre es muy poco sólida. Así, la impaciencia con cada pequeña molestia y las peleas con la providencia es el signo de un cristiano perturbado. Si hay alguna gracia en un corazón así, los que puedan verlo deben tener buenos ojos. Pero el que tiene un espíritu paciente es un graduado en piedad y participa en gran parte de la naturaleza divina. El fin de la aflicción es glorioso. Los judíos estaban cautivos en Babilonia, pero ¿cuál fue el final? Salieron de Babilonia con vasos de plata, oro y cosas preciosas, dice Esdras 1:6. Entonces, ¿cuál es el fin de la aflicción? Termina en una gloria sin fin. Leamos Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y leamos también 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. ¿Cómo puede esto sacudir nuestros impacientes corazones? ¿Quién no viajaría de buena gana por un pequeño y sucio camino cuyo final es una herencia de valor incalculable? ¿Y cómo puedo hacer que mi corazón se sintonice con un estado de ánimo paciente? Bueno, tened fe. Toda nuestra impaciencia procede de la incredulidad. Leamos Santiago 1:3-4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La fe crea paciencia. Cuando una tormenta de pasión comienza a surgir, la fe le dice al corazón, como Cristo al mar, paz, estate quieto, y hay inmediatamente una calma. ¿Cómo funciona la fe entonces con la paciencia? La fe es como ese secretario del pueblo que nos habla Hechos 19:35 y 36, que estaba en Éfeso y apaciguó la disputa de la multitud y la discutió sobriamente para lograr la paz. Así que cuando la impaciencia comienza a clamar y a hacer un alboroto en el alma, la fe apacigua el tumulto y discute al alma para que tenga una paciencia santa. La fe le dice, ¿por qué estás inquieta, alma mía? Así como dice el Salmo 42:5. ¿Estás afligido? ¿No es tu Padre quien lo ha hecho? Él te está tallando y puliendo y haciéndote apto para la gloria. Te golpea para salvarte. ¿Cuál es tu prueba? ¿Es una enfermedad? Dios sacude el árbol de tu cuerpo para que caiga algún fruto. ¿Te expulsan de tu casa? Dios ha preparado una ciudad para ti. Así lo dice Hebreos 11:16. ¿Sufres un reproche por causa de Cristo? Primera de Pedro 4:14 dice, el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Y así, la fe discute y disputa el alma con la paciencia. Ora a Dios por paciencia. La paciencia es una flor de la plantación de Dios. Ora para que crezca en tu corazón y que emita su dulce perfume. La oración compone el corazón y lo pone a tono, cuando la impaciencia ha roto las cuerdas y lo ha confundido todo.
Dios no puede negar a un alma que ora pidiendo paciencia. Buscadlo con importunidad y os quitará la aflicción o, lo que es mejor, os quitará la impaciencia. Hemos venido hablando de una paciencia que soporta la prueba. Una paciencia que confía en la voluntad de Dios a pesar de las pruebas duras que esté pasando en su vida. Es difícil mantener firmes hasta el fin los rudimentos de nuestra confianza, y la dificultad aumenta cuando existen influencias ocultas que trabajan constantemente para introducir otro espíritu, un elemento contrarrestante que obra en favor del bando de Satanás. En la Biblia también se nos habla de que el pueblo final de Dios tendrá un tipo de paciencia especial. Lo leemos en Apocalipsis 14. Después de amonestar contra la adoración de la bestia y de su imagen, la profecía dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En vista de que los que guardan los mandamientos de Dios tienen la paciencia de los santos y están puestos en contraste con los que adoran la bestia y su imagen y reciben su marca, deducimos que la observancia de la ley de Dios por una parte y su violación por la otra establecen la distinción entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Cuando la prueba sea más difícil al final del tiempo, ¿soportará nuestra paciencia? Debido a que tantos se alistarán bajo el estandarte del príncipe de las tinieblas, ¿se desviará nuestra paciencia? Nunca. Ninguno que permanezca en Cristo fallará o caerá. Sus seguidores obedecerán siempre a una autoridad más elevada que la de cualquier poder terrenal. Aquí está la paciencia. Aquí están los que a pesar de las pruebas siguen obedientes a lo que Dios pide. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra. Tiene personas a quienes está guiando, que han soportado el calor y la carga del día con paciencia, que están cooperando con los instrumentos celestiales en hacer progresar el reino de Dios en nuestro mundo. Únanse todas estas personas escogidas y serán hallados al fin entre aquellos que tienen la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dios tiene una iglesia en la tierra que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Esta es, al final, el fruto de la paciencia. La verdad es un poder santificador. Es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, y al final del tiempo veremos quién verdaderamente tenía la paciencia santificadora, quién verdaderamente se dejó pulir por las pruebas para tener un carácter refinado que guardaría la ley de Dios. Te invitamos a unirte a este grupo que no busca hacer su voluntad, sino busca exaltar al Creador. Mañana nuevamente tendremos otro tema de la santificación, donde estudiaremos que una persona piadosa es también una persona agradecida. Que reciban muchas bendiciones del cielo.